Estamos a muy pocos días del 2 de septiembre, cuando se conmemora el Día de Ceuta. Con ocasión de esta fecha se han preparado una serie de actos culturales, proyecciones cinematográficas y obras de teatro. Además de compañías que vienen de fuera, también es una ocasión para que las compañías de Ceuta puedan actuar durante este Día de Ceuta. Hablaremos de lo que supone actuar y hacer teatro en Ceuta en este ¿Qué me cuentas? Pues este viernes noche, a escasa una semana de la celebración del Día de Ceuta, vamos a hablar con dos integrantes de uno de los grupos locales que va a tener el honor de actuar en esta conmemoración. Se presenta la obra Bazar el siglo XX y contamos con la presencia de dos actores, uno veterano y una que se inicia. Hablamos de Miguel Ángel Mendoza y de Verónica Rodríguez. Miguel Ángel, Verónica, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, César. Es un placer, ya que os traigo medio obligado, porque como sois miembros de mi compañía, os he hecho un poco el chantaje de que vengáis a contar en qué consiste este montaje Bazar del siglo XX y también a través de esto analizar un poco lo que supone hacer teatro aquí en Ceuta. Nosotros dedicamos mucho tiempo a hablar de la cultura porque entiendo personalmente que en Ceuta se produce mucha cultura. Es curioso que dentro de los actos del Día de Ceuta haya una alternancia y yo creo que es lo propio entre cosas que se están de fuera y cosas que se realizan aquí en Ceuta. Otras veces ha habido una polémica acerca de si habría que fomentar que lo que se hace aquí en Ceuta de cultura se lleve fuera o habría que traer más cosas para que gente de fuera viniera a actuar. ¿Vosotros cómo lo veis? Pues sobre eso que tú dices, César, Alfredo es el nombre de tu representación en la que vas a estar, evidentemente, para que la gente se vaya familiarizando con el nombre. Bueno, pues creo que es necesario, ante todo, que haya representaciones. Eso es muy importante. Sobre la mezcla de representaciones de Ceuta, representaciones de fuera, yo creo que es una buena mezcla. No está nada mal. Más allá de comparar o no comparar, que es difícil colocar en el mismo escalafón una y otra actuación, lo cierto es que es una oportunidad también para las compañías de Ceuta que la gente vea exactamente que se trabaja, que se hace algo, que se intenta proponer cosas, que se ofrece un producto y que al menos puedan saber lo que es la ciudadanía, poder comprobar bueno, pues, oye, que salimos hacia adelante, que nos arriesgamos a hacer cosas que no son convencionales, ¿no? Y en esa apuesta yo creo que es el camino que debemos tomar. Verónica, tú estás a punto de dar ese salto que supone ser parte del público que asiste a los actos, a formar parte del elenco de una compañía de teatro que organiza estos actos. ¿Consideras que la presencia de los grupos que fabrican, o sea, que crean cultura en Ceuta, danza, teatro, tal, debería ser más importante de la que es en este tipo de celebraciones? Sí, no quita de que es una ciudad pequeña y está bien de que varios grupos, como has dicho, de danza, de baile, que los hay muy buenos, pues como que tengamos un ámbito más amplio. Y el tema del teatro, bueno, está bien y sobre todo que es para Ceuta y vamos a hablar de eso, de una etapa anterior de Ceuta, entonces lo veo que es bastante bueno. Porque esta obra de teatro, Bazar siglo XX, es un poco un homenaje a una época de Ceuta. Contadnos, para los que no lo saben, a nuestro público, en qué consiste este montaje Bazar un siglo XX. Me da igual quien quiera empezar. Si quieres empieza tú y luego ya le damos a Miguel Ángel. Vale, Empieza Verónica. ¿En qué consiste Bazar del siglo XX? La época de los bazares, que yo personalmente no la he podido vivir porque soy del 91, pero fue una época muy buena, como en otros momentos se han dicho, una época de oro en temas de comercio, que se ha perdido un poco y que no está de más de que las personas que la hayan vivido lo puedan recordar y los que, como en mi caso, no lo hemos podido vivir, pues que lo conozcamos también, que fue una época muy buena de la ciudad. Miguel Ángel, tú no vivías aquí en esa época, pero sin duda has oído hablar de lo que ocurría en esa Ceuta. Evidentemente, y de las personas que venían desde mi pueblo a Ceuta a comprar expresamente relojes, chaquetones, toda clase de productos que se podían encontrar y que había expediciones con autobuses expresamente para venir simplemente a Ceuta. O sea, eso sí lo recuerdo de pequeño. Pues todo eso creo que lo vamos a revivir, al menos nos vamos a dar cuenta cuando estemos en la obra y
las personas que nos estén viendo, que vamos a hablar en pesetas y no en euros. Esa es una de las primeras características, que habrá que cambiar otra vez el chip para hablar de pesetas. Vamos a recordar establecimientos que siguen existiendo, algunos de ellos, pero que evidentemente en el mundo del bazar han tenido su importancia y siguen teniendo su importancia. Eso van a ser los guiños. Vamos a focalizar sitios de la ciudad dentro de lo que es la obra, y vamos a intentar darle pues ese acercamiento a lo que fue en los años 80, la importancia del bazar y la importancia del grupo, cuando las tiendas tenían mucha gente y cuando las tiendas realmente se comportaban como una auténtica familia para el cliente que llegaba a esas tiendas. Eso es lo que queremos vender. Con esta lectura, Verónica, daría la impresión de que estamos haciendo un análisis sociológico de cómo fue la época, pero realmente estamos hablando de que esta obra es una comedia romántica. ¿Es cómica? ¿Hay romance? Sí, bueno, hay varios romances, por así decirlo, y la verdad que tiene sus escenas muy cómicas, también hay un poco de intriga, y la verdad que es una obra que, para mi punto de vista, es bastante completa. Entonces supongo que la gente que venga a vernos en este montaje, que recordamos se hace el próximo viernes 31 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro del Rebellín. Las invitaciones ya están disponibles tanto en la web de la ciudad, ceuta.es/entradas, o en la propia taquilla del teatro, quedan cada vez menos. Y ya que hemos hecho la publicidad, voy a seguir con la pregunta. Comedia y romance es un género muy difundido. Es la primera vez que la compañía se embarca en este tipo de teatro. ¿Os ha resultado a vosotros, desde vuestras dos experiencias, tú ya has hecho unas cuantas obras y tú es la primera obra de teatro que haces, os ha resultado un género complicado? Porque entiendo que es como un cóctel, que si metes demasiado de uno o de otro se desequilibra y no sale algo suculento, mientras que si llegas al equilibrio es donde se encuentra la perfección. Insisto, ¿os ha resultado complicado este género? Bueno, lo cierto es que, al menos desde mi punto de vista, mi personaje tiene poco de romance y más un punto cómico curioso, más que cómico curioso, porque soy el jefe, para que la gente lo sepa, soy el jefe. El señor Francisco Quimatray, Exactamente, Paco Quimatray para los amigos. Eso es, Paco Quimatray para los amigos, y por tanto, como jefe, tiene que ejercer cierta autoridad delante de sus empleados. Tiene sus momentos de ternura, tiene sus momentos de enfado, es un personaje cambiante permanentemente y juega precisamente con las diferentes sensibilidades que se encuentran dentro de la obra. Es una obra muy coral, con muchísimos personajes, creo que son 9, si no me equivoco, aunque hay un par de protagonistas que son los que realmente, bueno, marcan la escena romántica, aunque no es el único romance, como decía Verónica. Hay alguno más. Tampoco es plan de desvelarlo todo, pero la cuestión es, a mí, en ese sentido, no me ha resultado complicado introducirme en esa dicotomía entre romance y comedia, entre las sensaciones y la risa, o al menos las buenas perspectivas interiores, ¿no? de contar lo que está pasando, porque mi campo ha sido único. Mi campo ha sido más bien tirando hacia el aspecto cómico, no hacia el aspecto romántico. Pero lo cierto es que yo creo que hemos sabido engrasar las piezas y, bueno, estamos, de hecho, dando los últimos retoques a la obra. Verónica, desde tu punto de vista, ¿ha sido complicado? A ver, como es mi primera actuación, por así decirlo, no lo puedo comparar con otras anteriores, claramente, pero la verdad que lo que es el tema de romanticismo, de tema cómico, eso no ha sido dificultoso, por así decirlo. Lo que más, a lo mejor, el tema de que hay un público, que todas las acciones que se hagan tienes que mirar al público, el tema de la voz, todo eso a lo mejor ha sido más complicado que el hecho de saber los diferentes toques que tiene la obra. Pues está claro, porque aunque parezca que no, y la gente habla mucho de conseguir el realismo en el teatro, claro, el teatro tiene una técnica fundamental, que es conseguir que algo que es completamente artificial, somos 8 o 9 personas en un escenario rodeados de gente, simulando que estamos en otro espacio distinto y haciendo acciones cotidianas y que parezca que es real, cuando evidentemente no puede ser real, porque tú no puedes decirle a alguien, te quiero,
en el teatro porque nadie escucharía este te quiero tan bajito. Tienes que hacerlo y es la técnica. Son elementos técnicos que son a los que creo que tú hacías referencia. Sí. El auditorio tiene sus condiciones y hay que adaptarse. Pero bueno, estas son las cosas intrínsecas de fabricar una obra de teatro. En este caso, Bazar del siglo XX tiene una serie de elementos principales que hemos dicho. Esa nostalgia que habla de otra época, la combinación de comedia y de romance, pero yo creo que es importante destacar un factor que has mencionado tú, el tema de familia, en el sentido de que es un grupo muy coral, donde los personajes que actúan más y menos, yo creo que al final tienen la misma importancia porque es lo que termina de redondear. ¿Vosotros habéis vivido esta necesidad, esa sensación de que se necesita que el grupo entero deje la carne ahí para que funcione? Totalmente. Sí. Solo había tenido una experiencia así con un grupo tan numeroso que he tenido hasta ahora en teatro, y evidentemente si falla uno se nota muchísimo. Sí. Se nota porque falta su influencia, falta su espacio dentro del escenario, falta su impronta cuando desarrolla su personaje. Sin esos toques que tenga ese personaje, tenga más o menos presencia, el resto pues le falta cómo poderlo enganchar. Al fin y al cabo es como una cadena a la que si le quitas un eslabón se nota que le falta ese eslabón. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que hacer teatro y más en estas condiciones es un esfuerzo de grupo? Sí. Sin duda, sin duda. Bueno, pues estamos hablando un poco de la trama, estamos hablando un poco de lo que cuesta hacer este tipo de teatro, porque somos muchas personas que tenemos nuestras vidas y es complicado poder conciliar los horarios, pero una función después de muchos meses, aún así, ¿todavía os merece la pena? ¿Tú crees que te merece la pena? Desde Sí. tu experiencia de una vez y tú que llevas ya unas cuantas, ¿merece la pena este esfuerzo por tal de hacer una buena obra de teatro? Que te lo diga Verónica primero. Vale, yo creo que sí, porque aparte de que vamos a disfrutar nosotros mismos de el grupo, queremos que la gente disfrute y sobre todo eso que lo hacemos para que la ciudad disfrute. O sea que por mi parte sí, pienso. Sin lugar a dudas. Es la quinta representación que hago y es la quinta vez que me embarco en una aventura de este tipo, ¿no? Entonces a mí sí me compensa. Y creo que es difícil expresar lo que uno puede sentir si no lo vive. Y en este caso, las sensaciones que se viven dentro de un grupo tan numeroso, aunque fuéramos 4, ya lo hemos hecho con 4, César, ya lo hemos hecho con 5, o sea, con números pequeños, ¿no? Esta vez hemos agrandado el círculo, pero sigue siendo igual, o sea, la colaboración entre todos, la necesidad de aportarnos todos, de precisar detalles de unos y de otros, de darnos realmente, ¿no? Y luego encontrar el sitio donde poderlo hacer adecuadamente. Aquí hago un inciso y agradezco a la Asociación de Vecinos de Manzanera que nos ha prestado el local para poder representar esta obra de teatro el día 31 de agosto, para que no lo olvide la gente. Bueno, pues gracias a la Asociación de Vecinos de Manzanera hemos encontrado ese local que nos permite cada día, porque lo hacemos de lunes a viernes, eso no hay que olvidarlo, de lunes a viernes, cada día buscamos cómo engrasar un personaje que no tenía cuerpo, no tenía forma, no tenía mente, no tenía espíritu, y que al cabo de 2-3 meses, en este caso más 3 que 2, bueno, pues va a desarrollar sus sensaciones y sus gustos en un escenario. Pues yo aprovecho que has iniciado tú el tema para darle las gracias también al presidente de la asociación, Francisco García Segado, que es el que nos ha permitido pues, poder ensayar allí. Porque es que al final esto, como voy a insistir un poco en el tema del grupo, es un esfuerzo colectivo de mucha gente, no solamente los miembros de la compañía, sino de toda esa gente que pone su granito de arena para que un proyecto de esta envergadura salga adelante. Y en ese orden quería también hacer mención de una novedad que va a tener este montaje, que es que además durante la representación se va a tener un par de personas que han colaborado voluntariamente para traducir la obra a lenguaje de signos, permitiendo que el colectivo de sordos puedan disfrutar de esta opción de ocio que normalmente se les niega porque, bueno, pues por sus circunstancias personales y las de la ciudad no permiten que puedan verla. Y yo pues aprovecho también para agradecerlos a estas dos señoritas, Sumaya y Maite, que son las dos chicas que van a venir a traducir la obra. Mientras estamos actuando unos, ellas estarán actuando, pero con su lenguaje propio, que es el de signos. Porque es que hasta al final es un esfuerzo que hacemos tanto desde la consejería como desde la compañía,
compañía para darle un valor añadido a las obras. Es el proyecto que, además de que las obras de teatro sean un espectáculo per se, de calidad, que entretengan, que tengan una serie de añadidos para poder intentar aglutinar a un público. Porque bueno, tú llevas actuando un tiempo, pero tú poco, pero creo que hay que dejar claro que durante estos últimos años, quizá por la falta de la novedad, quizá por las circunstancias, el Rebellín tiene menos público estos últimos años. Sí, eso es una realidad. Entonces, yo creo que desde todos los grupos locales, de todo tipo, estamos intentando hacer ese esfuerzo para conseguir que esto aumente. ¿Cómo creéis que se podría fomentar que viniesen más gente a ver los espectáculos locales? Yo creo que deberíamos acercarnos a colegios, a institutos, a colectivos, llevarles el teatro de alguna forma. Y quizás no solo representar en el Rebellín, y lo digo abiertamente, quizás deberíamos fomentar pequeños espacios, lugares concretos donde trasladar la obra y así no solo hacer ese esfuerzo una sola vez, sino poderlo encuadrar en asociaciones de vecinos, colegios, institutos, llevar el teatro a los sitios, más que incluso que la gente viniera al teatro, ¿no? Quizás de esa forma a lo mejor se consigue que la gente se ilusione por el teatro y crea que, bueno, pues mira, oye, voy a darme el gusto de ir al Rebellín. Verónica, ¿tú cómo lo ves? Yo opino igual que Miguel Ángel. Quizás podríamos llevar el teatro a diferentes eventos, como ha dicho, de asociaciones de vecinos, de colegios, para que un poco el que no conozca lo que es una obra de teatro, pues pueda más o menos tener una primera toma de contacto. La verdad que parece buena idea. Hemos hablado un poco de quién es el personaje que hace Miguel Ángel, que es Paco Guimarães, el dueño de este bazar siglo XX. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué personaje representas tú? Vale, mi personaje, bueno, se llama Elena, es la joven de las dependientas de allí del bazar y es un poco presumida, se lleva bien con todos los compañeros y bueno, también tiene así una historia de amor, por así decirlo, y que va transcurriendo, que tiene también altibajos. Y la verdad que bueno, es un papel secundario, pero importante también lo veo para la obra. Y esta pregunta, que bueno, haciendo al principio sobre si merecía la pena o no, algunos compañeros que se dedican a otros ámbitos parecidos a los nuestros, esto al final exige una disciplina y un trabajo constante. Es complicado porque cuando se habla de fútbol profesional todo el mundo piensa en Guardiola o en Messi. Pero no todo el mundo puede ser Guardiola ni Messi y no todo el mundo puede ser Javier Bardem o Antonio Banderas. Hay gente que desde su inquietud por hacer teatro lo tiene que hacer compaginándolo con nuestras carreras profesionales. ¿Lo has encontrado complicado poder compaginar tu trabajo diario con el hecho de la disciplina que exige 5 días de ensayo, como decía Miguel Ángel, semanales? Hombre, en mi caso tienes que saber el tema del compromiso, que si tienes un horario y luego por temas laborales no vas a poder ir, pues no lo hagas, no te metas en ese sentido. Pero es verdad que en el momento de que me dijeron el tema de horario, los días y todo eso, sí pude, y sobre todo el tema del compromiso, porque al ser un grupo todos nos tenemos que poner de acuerdo, somos mucha gente, entonces si ponemos eso, el horario de 9 a X horas, pues entonces lo tiene que saber cada uno, de qué puede comprometerse y hacer. Un compromiso que no se queda ahí solo. El compromiso también está contigo mismo cuando te quedas solo en casa, sí. Y tienes que prepararte el personaje y tienes que hablar, tienes que estudiártelo, no solo aprendértelo de memoria, sino estudiarlo, de darle forma, de ver por aquí no camina bien, lo suelto, a ver cómo tira en el ensayo y te dicen esta no es la senda que tienes que seguir, ¿no? Pues todo eso también es claro que no solo es las horas de ensayo, sino luego en tu casa tienes que saber que vas a tener un tiempo libre, que vas a tener que esforzarte por arreglar esos fallos, por así decirlo, que te han dicho o has visto una vez que hemos ensayado todos. Por lo que decís, entiendo que tiene que ser difícil, no solamente en mi experiencia, sino en la vuestra también, el compaginar, hacer un teatro aspirando a un mínimo de calidad con llevar tu vida privada y profesional. Totalmente, totalmente. O sea que, como tengo que decir, me levanto muy temprano, o sea, cuando es de noche todavía, o sea que y acudo a mi trabajo, luego, bueno, pues
tengo mi vida particular y por la tarde-noche, más noche que tarde, toca ensayo diario y entonces, quieras o no, eso se nota. Hay días que se nota y cuando estamos llegando a las últimas fases, a los últimos días, como está ocurriendo en estos instantes, pues el tiempo necesario para el ensayo es mayor, sales más tarde y cuesta dormirse, ¿eh? Cuesta dormirse porque estás muy arriba, has terminado el ensayo muy arriba, muy bien, necesitas la concentración y el empuje suficiente para hacer el ensayo. Esto no se puede hacer en plan lacio ahí que no te quieres mover, claro, esto hay que hacerlo con fuerza y eso luego hay que rebajarlo. Y rebajarlo no se rebaja, no dice, haces clic y ya está. Falta mucha tila para que nuestro público entienda un poco a lo que referís. ¿A qué hora llegasteis vosotros a casa la noche después del ensayo? Bueno, yo me fui a ver el partido. Bueno. Yo llegué a las 11:20 porque vivo al lado, o sea que... Sí, bueno, aún así todavía se puede Sobre sacar un poco de las tiempo 11, para otras cosas. Sí. Bueno, pues ya hemos avanzado bastante más de la mitad de la entrevista. Yo creo que ya es momento de que le contemos un poco a la gente que nos está viendo qué se puede esperar cuando se abra el telón ese 31, insisto, 31 de agosto, jueves, justo antes del día de fiesta, a las 9 de la noche. Invitaciones disponibles ya en la taquilla del Rebellín y en la página web, disponibles, pero cada vez quedan menos. Cuando se levante ese telón, sin desvelar realmente de qué va a ir la trama, ¿qué es lo primero que van a encontrarse allí? Bueno, que lo primero que se van a encontrar va a ser el telón puesto y a mí. Sí. Soy el que va a presentar la obra como tal, pero no quiero decir nada de lo que voy a contar al principio. Evidentemente Bueno, pues es una presentación. Avanzamos un paso después de esa presentación. Eso Los segundos que se van a encontrar cuando se abra ese segundo telón, Sí. ¿qué va a ser? La llegada, ¿no? La llegada va a ser Para abrir la tienda. la llegada normal a una tienda. Es decir, su puerta está cerrada y va llegando poco a poco cada personaje. Y por tanto, cada personaje se va presentando. Esa es, digamos, la portada inicial. Y llega el momento, evidentemente, de comentar algunas cosillas y de la apertura del local. Y a partir de ahí empieza a desencadenarse absolutamente todo. Cada historia, cada uno con sus inquietudes, que si yo te he escrito una carta, que si yo tengo que ir al médico, que si me invento una historia y tengo una relación por aquí, una relación por allá, y así más o menos va discurriendo la historia de Bazar Siglo XX como cualquier otra tienda. Lo importante es que lo que hemos querido hacer, César, Verónica, es trasladar las sensaciones que podría producirse en cualquier negocio, hacerlo teatro y hacerlo lo más afable posible para el público, ¿no? ¿Dirías que esta primera escena de presentación es un poco como sería la vida cotidiana de un grupo de personas que trabajan en un bazar? Sí, efectivamente, el día a día. A lo mejor hay una situación que después entre compañeros se comenta, habrá risas, habrá de todo, el día a día de una tienda, por así decirlo. Es una obra un poquito más larga de lo que suele representarse por esta compañía. Va a durar 1 hora y 45. ¿Tenéis miedo de que se pueda hacer pesada, a pesar de que dura solo 15 minutos más? En principio es rapidilla, digamos así. Sí. La obra con tanto personaje que entra, que sale, que no da lugar a silencios prolongados, se hace rápida. Si lo tuviéramos que dividir en 3 actos, que más o menos es lo que se divide, digamos que el primer acto va muy rápido porque es que no te da tiempo prácticamente a tener conciencia del cuando te has dado cuenta ya ha pasado prácticamente media hora. Y dices, ostras, esto como es que va tan rápido. El segundo acto es un acto de desarrollo, necesita su tiempo, hay momentos dentro de la obra que son necesarios ciertas pausas, pero no son pausas por dejarle al público esperando, aburrido y tal, no, es que son pausas que necesitan su camino, necesitan ese desarrollo lógico, porque si no, no tendría sentido la obra. Y el culmen final tiene una parte que es muy importante de los 2 personajes principales, pero que luego empieza cada uno
a tomar forma, a saber exactamente por dónde camina y cuál es el destino de cada uno. Entonces son necesarios todos los pasos. ¿Habrá quien le parezca aburrida? Pues puede ser, porque evidentemente cada uno pues va al teatro con una intención determinada. ¿Habrá quien le parezca entretenida? Pues también, evidentemente. ¿Y habrá quien le parezca que ni fu ni fa? Pues también, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que al menos sea creíble. Eso es lo que siempre procuramos. Yo creo que eso es lo fundamental, que se crea la ilusión, esa ilusión. Verónica, si tuvieses que definirme en muy poquitas palabras, ¿cuál es el mensaje o lo que le va a quedar al público en la memoria una vez que termine la obra? ¿Qué sería? Pues yo pensaría, bueno, lo digo por palabras. Sí, claro, como tú quieras. Pues sería... por signos, ya lo sí, vienen, ya por signos no, ya vienen sí a me hacerlo percibo ya de con la las obra. manos. Pues sería nostalgia para las personas que hayan vivido esa etapa. Va a tener también puntos cómicos, yo creo que la gente se va a divertir bastante. Y sobre todo lo que decía Miguel Ángel del tema de que se vea real, yo creo que sí, que lo van a ver bastante real. Miguel Ángel, para ti, ¿cuál sería el mensaje o qué le va a quedar al público en la retina una vez que se vaya después de la función? Yo espero que le quede la sensación de quien lo vivió haber estado dentro de un bazar y quien no lo ha vivido tener curiosidad por saber cómo se vivió esa época. Yo he definido en algunas entrevistas que hemos hecho en otros medios que la obra es una obra con un mensaje muy positivo, donde se puede casi catalogar de cuento de Navidad, aunque empieza un junio y termina una Nochebuena, y donde entre los muchos mensajes está que los problemas se pueden solucionar o por lo menos se hacen más fáciles con la ayuda de los compañeros, los amigos y del amor, que se encuentra muchas veces más cerca de lo que parece. Esta definición es la que yo me he armado por mi propia cuenta. ¿Qué opináis de ella? Tiene bastante fundamento, evidentemente, porque es cierto que se podría definir como un cuento de Navidad, claro que se podría definir como un cuento de Navidad, aunque el comienzo de la obra no sea Navidad, ni muchísimo menos, pero termina en ella, y se puede definir como conseguir los objetivos que uno puede tener en la vida, o al menos intentar solucionarlo, claro, sí, o ser el comienzo para un cambio de vida. Como decía, el comienzo de una bonita amistad. También, por ejemplo, podría ser. Nunca se sabe. Yo espero que el público que venga, que aunque a lo mejor tenga problemas, el estrés del trabajo y demás, que desconecte de todo, que se centre en la obra, que disfrute sobre todo y eso, esa desconexión que a lo mejor podemos tener cuando vemos una serie o una película, pues que la tengan con la obra. Al final el teatro es provocación, provocar cosas, no provocación en el sentido de provocar náuseas, que también a veces, ¿no? Pero provocar emociones, y mi objetivo personal, os lo cuento, es que la gente que venga a vernos ese día 31 se lleve buenas sensaciones, un buen rato y quizá algo para reflexionar sobre la nostalgia o sobre cosas de la vida cotidianas, porque tampoco queremos dar una lección moralista de nada. Verónica, yo es una pregunta que suelo hacer sobre todo a la gente que empieza. Cuando estés allí, a punto de levantarse el telón, escuchando ya el murmullo del público fuera, haber visto quién se ha sentado, las entradas que vendidas, ¿tú qué sensación crees que vas a tener? ¿Qué esperas encontrarte esos minutos justos previos a salir a escena? Seguramente haya algo de nervios, por el tema de eso, que está la familia, las amistades, gente desconocida también, y sobre todo que es un grupo y entonces, quieras o no lo que decíamos, como una cadena y cada eslabón es importante. Pero yo creo que en cuanto empecemos y yo diga la primera palabra de mi personaje, como que ya nos relajaremos un poco, al menos yo, y todo fluirá bien. Tú te darás un paseillo nada más Sí, empezar, no, o sea, que eso relaja, ¿eh? No te creas. Espero no tropezarme o algo. O sea, cuando tú salgas con garbo, tiradas hacia adelante, ya verás cómo... Tú no te preocupes. Lo del paseillo que menciona Miguel Ángel Mendoza tiene su porqué y lo descubrirán ustedes cuando vean la obra Bazar Siglo XX, este 31. Todo tiene un porqué. Miguel Ángel, ya llevas unas cuantas obras, esta tiene a lo mejor algunos matices distintos a las otras. ¿A ti qué se te pasa por la cabeza esos minutos previos, justo antes de que se levante el telón y en este caso salgas a escena porque tú abres la obra? ¿Qué crees que se te va a pasar por la cabeza? Yo llevo un proceso de concentración previo a la obra en todo lo que es la preparación de ella, ¿no? Y yo siempre la voy preparando de tal forma que cuando queden aproximadamente 10-15 días
tener el personaje perfectamente engrasado y saber lo que quiero de él. Y no me preocupa si no lo tengo antes. Mi preparación es esa. Y justo en ese momento yo siempre hago lo mismo. Salgo de mi casa, hago el recorrido hasta el Rebellín, que son aproximadamente unos 25 minutos, 20-25 minutos, lo hago andando, muy despacio, totalmente contrario a lo que habitualmente recorro. Llego con tiempo, voy súper relajado, no voy pensando en diálogos de aquí, diálogos de allá, que si se me va a olvidar, no. Cuando empieza la obra, lo que intento es infundirme ánimo y ánimo a los que están al lado mío. Y eso lo tengo súper claro. O sea, no puedes tener miedo. Miedo para los cobardes. Al escenario se sale con valentía y con ánimo de contar algo. Y cuando vas a contar algo que ya te sabes, es como realmente contaras algo que forma parte de tu vida. Y cuando forma parte de tu vida lo sabes contar. Pues aquí exactamente lo mismo. Ese es el patrón que sigo. Bueno, yo siempre digo a la gente a la que entrevisto que me gusta que mis entrevistas sean como si estuviésemos tomando un café charlando entre amigos y hacer que la conversación sea lo suficientemente interesante para que la gente que nos vea lo disfrute. En este caso, mi definición, por lo menos la parte de charlar entre amigos, está clara. Yo voy a haceros un brindis. Café no ha habido. Café no ha habido, pero ha habido un vasito de agua. Exactamente, ha habido un vaso de agua. Voy a hacer un pequeño brindis egoísta para despedir el programa porque somos miembros de un grupo, como hemos dicho antes, y todo lo que se desea cosas buenas a vosotras, pues al final repercute a mí. Así que a los dos, muchísima mierda para este 31 y para este Bazar Siglo XX. Y yo, pues si me permitís, voy a despedir aquí el programa. Este viernes ya nos vamos, volveremos el próximo viernes que viene contándoles otra historia acerca de las cosas que pasan aquí en Ceuta. Muchas gracias por vernos y les recordamos, como siempre, que pueden ustedes seguir informados de todo lo que ocurre en Ceuta en los perfiles sociales de Ceuta Televisión, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.ceutatv.com. Miguel Ángel, Verónica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a ustedes, hasta el lunes. Nos vemos. Un besito así a todos, amigos.